Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Vamos a recibir la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Oramos con el Salmo respondiendo: el Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Les comparto en este día el Evangelio de San Juan en el capítulo 11, versículos 45 al 57. En aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y dijeron: ¿qué estamos haciendo? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis ni palabra. ¿No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera? Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y, estando en el templo, se preguntaban: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acercándonos ya a la Semana Mayor, concluyendo este tiempo cuaresmal, a pocos días de celebrar el Triduo Pascual, nos encontramos con el Evangelio de San Juan, que narra cómo en el corazón del sumo sacerdote, los sacerdotes, los fariseos, se concibió el deseo de matar a Jesús y la decisión de acabar con él. Esto me trae una doble reflexión. Lo primero es el misterio que nos convoca a partir del día de mañana, la Semana Santa,
la meditación de la pasión, la muerte del Señor, el sentido teológico, la profundidad que hay en la Semana Santa, la Semana Mayor, y cómo hemos de entender que Jesús, uno solo, murió por el bien de todo el pueblo, de toda la sociedad humana. Por eso dice que el sumo sacerdote habló proféticamente, no por impulso propio. Cuando dijo, es que no entienden, no comprenden que conviene que uno muera por el pueblo. Eso tiene mucha profundidad, porque por uno vino la muerte al mundo, y por la obediencia de uno solo también, de Jesús en la cruz, nos vino la vida. Meditemos en este misterio. Tratemos de acercarnos a la cruz, al misterio de la Semana Santa, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, su pasión, su cruz. Y esto fue necesario para yo ser sanado. Fue necesario. Como ha sido necesario que para descubrir muchos medicamentos hayan practicado en animalitos, ¿sí? Para salvar vidas humanas se han sacrificado vidas animales, por ejemplo. Así como eso ha sido necesario, yo he de pensar que fue necesario para que yo pueda estar caminando hacia el reino de los cielos, para que yo pueda estar aspirando a la vida eterna. Fue necesario que Jesús muriera por mí y por el mundo entero. No había otra forma, es necesario, no hay otra forma. Es indispensable, porque, como decía, creo, un padre de la Iglesia, si el pecado ofendió la divinidad de Dios, si lo divino fue ofendido, solo puede ser reparado, resarcido por otro medio divino. Es decir, los seres humanos no teníamos cómo pagar, cómo reparar, cómo restablecer la relación con Dios. Y por eso Jesús se inmola y muere en la cruz. Lo otro que reflexiono, el otro sentido que le doy a esto de decir darle muerte a Jesús, es que todos los días de una u otra forma pecamos, de palabra, pensamiento, de obra, que viene siendo lo más grave, por omisión. Y cada vez que cometemos una falta contra Dios, yo no sé por qué no logramos hacer conciencia en ese momento, pero estamos decidiendo nuevamente darle muerte a Jesús. Y esa es la realidad de nuestra experiencia humana. Sin embargo, hay algo mucho más grave en el pecado. Porque el pecado puede ser algo accidental, algo de momento, la tentación, y me siento tan impulsado por la tentación que aunque la conciencia me intenta decir que no, bueno, ya lo hago. Y es el pecado cotidiano, el pecado que vamos cometiendo a diario, a cada momento. Pero hay un pecado que es más grave, y es el que el Evangelio refleja, y en el que yo quiero que revisemos si en nuestro corazón hay manifestaciones de este tipo de pecado. Y es el pecado decidido con tiempo, es el pecado mortal, es el pecado que contiene materia grave, es el pecado que ha sido plenamente advertido por mi conciencia, y es el pecado que ha sido plenamente aceptado por mi voluntad. ¿Por qué lo digo? Porque el pecado venial, nos aleja de Dios, intenta romper nuestra relación con Dios, pero no rompe la relación. El pecado que cumple estos tres requisitos que refleja el Evangelio,
la materia grave, la advertencia de conciencia plena y el pleno discernimiento de la voluntad, ese pecado es mortal y es la ruptura de la relación con Dios. Y es el que cometieron los sumos sacerdotes, los fariseos. Tuvieron tiempo de arrepentirse, pero se mantuvieron. Tuvieron tiempo, días, no sé cuánto tiempo, de meditarlo y se mantuvieron en la decisión. Es cuando yo he decidido vivir en el pecado. Esto representa al hombre que tiene la tentación de robar, pero su conciencia le dice, no, no lo hagas. Y sin embargo, después de analizarlo mucho, va y roba. El que está con ganas de serle infiel a su esposa, solo está esperando la oportunidad. El que solo está esperando la oportunidad de emborracharse. El que ha tenido tiempo de meditarlo y meditándolo decide hacerlo. El que decide matar. Y de ese pecado sí que hay que tener miedo. El pecado decidido. La pareja que lleva 20 años viviendo en adulterio, en fornicación, han tenido tiempo y se mantienen su decisión. Tarea de este día, medita si hay algún pecado en ti que tiene estas características. Se mantiene, es permanente, tú lo toleras, tú lo has decidido. Puede ser que ya lo cometiste y estás viviendo en él, o puede ser que ya decidiste cometerlo, como aquellas personas, ya decidieron, están esperando la ocasión para matar a Jesús en sus corazones, en sus vidas. Que el Señor nos dé la gracia entonces de discernir, de analizar, de ver nuestros corazones y que esta Semana Santa sea la gran oportunidad para arrepentirnos, para empezar una vida nueva. Queridos hermanos, la gracia del Señor con todos ustedes y les bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.